Un hacker básicamente es una persona con grandes conocimientos informáticos. Los hay de sombrero blanco que se dedican a encontrar vulnerabilidades de seguridad en ciertas páginas para luego venderle esta información a los dueños de las mismas. Y los hay de sombrero negro, que serían los malos. En este video veremos a los 4 más grandes hackers y sus increíbles hazañas. Puesto número 4. Kevin Mitnick. Él creció en Los Ángeles y a los 15 años ya utilizaba la ingeniería social y también algo llamado basurero de buceo, que servía para eludir el sistema de tarjetas perforadas utilizadas por los autobuses en Los Ángeles. A los 16 años se obsesionó por las redes de ordenadores y rompió la seguridad del sistema administrativo de su colegio. Aunque no se cambió las notas, lo hizo solo para mirar. De grande se convirtió en uno de los hackers más famosos de todos los tiempos. Su nick o apodo fue Cóndor, también apodado por él mismo Fantasma de los Cables. Lo que lo hizo famoso fue robar información valorada en millones de dólares a empresas como Motorola, Nokia, IBM y también otras compañías de teléfono. Él no entraba a los sistemas operativos por la fuerza, ya que esto limita mucho hasta dónde se puede ingresar, sino que utilizaba el engaño. Él llamaba a los trabajadores y con algún engaño conseguía que le den claves y accesos a donde él quiere ingresar. Dice que así se requiere mucho menos esfuerzo y resulta mucho más fácil. Por este tipo de cosas, Kevin terminó en la cárcel, pero hoy en día ya está libre. En la actualidad conduce una empresa llamada Mitnick Security Consulting. Es una consultoría que ayuda a mejorar la seguridad de las empresas. Él es el jefe de hacking oficial de la compañía. Paradójicamente, se convirtió en sombrero blanco. De hecho, hicieron una película con su historia, Hacker 2. Puesto número 3. David L. Smith. En el año 1999, David creó a Melissa, un macrovirus que infecta documentos de Office. Protagonizó uno de los casos de infección masiva más importantes de la historia de los virus. De hecho, compañías como Microsoft, Intel o Lucent Technology tuvieron que bloquear sus conexiones a internet debido a la acción de Melissa. Este hacker distribuyó el virus camuflado en un archivo llamado List, en el cual supuestamente había contraseñas para entrar a páginas pornográficas. Una vez descargado dicho archivo, ejecutaba una función en la cual se reenviaba entre 30 y 150 veces a personas de la lista de contactos. Los que recibían el correo electrónico no veían el contenido, solo veían que un usuario les había mandado mensajes diciendo cosas como "aquí está el archivo que me pediste", algo típico en los virus de hoy en día. De esta forma logró propagarse rápidamente, provocando un daño de casi 80 millones de dólares. Smith fue condenado a 10 años de prisión. Puesto número 2. Vladimir Levin. Él es un bioquímico graduado en matemáticas por la Universidad Tecnológica de San Petersburgo, Rusia. Abandonó la ciencia para dedicarse al asalto de sistemas informáticos de entidades financieras, lo cual le proporcionaría mayor rentabilidad que sus estudios por sí solos. Accedió a la red de Citibank. Obtuvo una lista de los códigos de cuentas y contraseñas de cientos de usuarios. Durante las primeras semanas que Levin estuvo accediendo a la red de Citibank, pudo transferir alrededor de 3.7 millones de dólares. En palabras más sencillas, él hackeaba las computadoras de bancos importantes para sacarles información sobre usuarios y contraseñas. Luego transfería el dinero a una cuenta propia. El banco no tardó mucho en darse cuenta de estos robos. Y, un año después, la Interpol localizó a Vladimir. Aunque se calcula que robó más de 10 millones de dólares, solo le dieron 3 años de prisión. Puesto número 1. Sven Schachен. Él se queda en el primer puesto porque se convirtió en uno de los mejores hackers con solo 17 años de edad. Sven logró infectar más de 15 millones de ordenadores. En los archivos usaba títulos como por ejemplo, en esta foto sales desnudo, o tu ordenador ha sido dañado. Lee el archivo para conocer los detalles. Estos nombres de virus ahora son muy popular, pero hace años eran toda una novedad. Microsoft llegó a ofertar una recompensa de $250.000 a quien encuentre a Steve, y al final fue uno de sus compañeros quien lo delató, ya que sabía de sus actividades. Al ser arrestado, Steve admitió por escrito que liberó 2 virus informáticos, mejor conocidos como gusanos, y que estos dañaron millones de computadoras. Hay mucho tabú en la palabra hacker. Básicamente, solo es alguien con mucha información que sabe cómo funcionan las computadoras. Puede llegar a ser un verdadero juego de inteligencia. Por supuesto, hay quienes usan este conocimiento para actuar fuera de la ley, pero en verdad no es la mayoría. ¿Qué piensas de los hackers? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.